Buen día, compañeros. En esta ocasión vamos a ver sistema nervioso autónomo. Yo soy su compañera Selene y el contenido del video va a ser las subdivisiones del mismo, sus orígenes, su trayectoria de las divisiones simpático y parasimpático, los efectos que tiene cada uno de estos en órganos y estructuras, la descripción anatómica del sistema nervioso entérico, la descripción anatómica y funcional del plexo lumbosacro, que lo vamos a ver dividido en el plexo lumbar y en el plexo sacro, y las aplicaciones clínicas y las enfermedades que vamos a encontrar en estos. Primero tenemos el sistema nervioso autónomo. Este mismo es una subdivisión del sistema nervioso periférico y este es el encargado del funcionamiento de vísceras inconscientes. Tenemos que tomar en cuenta que este mismo sistema va a ser un sistema que nosotros no vamos a controlar de manera consciente, por lo mismo es vísceras inconscientes, y actúa resumido en los ojos, haciendo la miosis, la midrasis, el enfoque del cristalino y la lubricación del ojo. En el corazón, regular su frecuencia y la presión cardíaca. En los pulmones actúa parcialmente, regulando el tono de la musculatura lisa de la vía aérea y la secreción del moco de las glándulas submucosas. En el tubo digestivo controla la secreción de enzimas digestivas y de metabolitos de desecho como la urea, que al final de cuentas termina siendo orina, y en los genitales actúa como en diversas reacciones fisiológicas, como el uso de músculo cremaster en los hombres o cualquier implicación del ciclo ovárico. Las principales divisiones de este van a ser el parasimpático, el simpático y el entérico. El simpático es el encargado de cualquier sobresalto energético. Lo que va a hacer es que esta subdivisión de el sistema es la encargada de la huida. Es el que nos va a preparar para huir de cualquier situación no esperada, por lo cual va a dar una subida de presión. El parasimpático es el que se encarga de regresar al cuerpo a un estado de reposo después de que entró en función el simpático, y el entérico es encargado casi en su totalidad del sistema digestivo, como funcionalidad, equilibrio bioquímico y la manera en la que éste se desempeña en el resto del cuerpo. El origen y la trayectoria del sistema nervioso simpático comienza en las neuronas de los segmentos torácicos y lumbares entre T1 y L3 de la médula espinal en sus porciones laterales. Por lo mismo esta se puede llamar toracolumbar, y estas mismas subdivisiones salen de la médula y viajan a través de los nervios espinales torácicos y lumbares hasta llegar a la cadena de ganglios interconectados paralelos a la médula espinal. Este tipo de cadena y de comunicación la vamos a encontrar con el nombre de cadena simpática. Y el origen y la trayectoria del sistema nervioso parasimpático comienza en el tronco encefálico, en los núcleos de los pares craneales 3, 7, 9 y 10, y en la médula sacra, en el segundo y tercero nervios sacros, y también comienza en el primero y en el cuarto, o sea, de S1 a S4, y aproximadamente un 75% de estas mismas fibras van a viajar a través del nervio vago. Las actividades que van a hacer en conjunto estos dos sistemas van a ser dilatar y contraer la pupila, acelerar y disminuir el ritmo cardíaco, la vasoconstricción y vasodilatación, disminuye y aumenta el perialtismo, aumenta la secreción de glándulas y disminuye la misma secreción de las mismas, y relaja y excita la musculatura bronquial. Y tenemos la última división del mismo sistema, que es el entérico. Esta es una red intrínseca de neuronas que se distribuye en las paredes del intestino con funciones semi-independientes. Esto significa que sí van a ser independientes, pero casi en su totalidad, no completamente. Vamos a tener que lo componen el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. El primer plexo se localiza entre el músculo liso circular de la circular interna y de la longitudinal externa en la pared del tubo digestivo. Y este es el encargado de los periastálticos del intestino. Y el segundo lo tenemos en la capa submucosa de la pared del tubo digestivo.
Este mismo inerva el epitelio glandular, las células endócrinas intestinales y los vasos sanguíneos de la submucosa. Algunas de sus funciones se encuentran en regular el transporte de iones y agua a través de la pared del intestino. Y tenemos la descripción anatómica del plexo lumbrosacro. Este mismo se va a formar a partir de las ramas vertebrales L1 a L3 y una pequeña parte de la rama vertebral L4, con una pequeña rama del nervio subcostal. Se dividen estas ramas en ventral y dorsal. Las ramas ventrales se dividen y recombinan en el músculo psoas mayor. Las ramas ventrales de L1 y L2 se dividen en rama superior e inferior. La rama superior de L1, con o sin una rama del nervio subcostal, da origen a los nervios iliopogástrico e ilioinguinal. La rama inferior de L1 se une con la rama superior de L2 para formar el nervio genitofemoral, y la rama inferior de L2 al nervio 3 y la parte superior de L4 se dividen en divisiones ventrales, que estas mismas van a ser pequeñas, y dorsales, que van a ser las de mayor tamaño. Las divisiones ventrales se combinan para formar el nervio obturador, y las divisiones dorsales se unen para formar los nervios cutáneo femoral lateral y el nervio femoral. Estas ramas que emergen de las ramas ventrales para inervar directamente el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. Y del plexo sacro vamos a tener que la parte inferior de la rama ventral de L4 emerge desde el borde cebidial del músculo psoas mayor, desciende hacia la pelvis menor para a la vez unirse a la rama ventral del nervio L5, constituyendo el tronco lumbosacro. Las ramas ventrales de S1, S2 y S3 pasan lateralmente al músculo piriforme, y la rama ventral de S4 contribuye a formar los plexos sacros y coxigia. Estos nervios convergen de la parte inferior del agujero ciático mayor y se dividen en divisiones dorsales y ventrales. Las divisiones dorsales, que constituyen L4, L5, S1 y S2, forman el nervio ciático, que emerge hacia la región glútea a través del agujero ciático mayor. Además, las divisiones dorsales de L4, L5, S1 y S2 emergen de los nervios glúteo superior, que es L4, L5 y S1, y el glúteo inferior, que es L5, S1 y S2. De las divisiones ventrales de L4, L5, S1, S2 y S3 emergen el nervio para el músculo cuadrado femoral y el nervio para el músculo obturador interno. El nervio pudendo emerge de las raíces S1, S2, S3 y S4, y el nervio cutáneo femoral posterior de las ramas ventrales de S1 a S3. El nervio para los músculos coxigio y elevador del ano nace de las ramas ventrales de S3 y S4. El nervio cutáneo perforante surge de S2 y S3. En el siguiente cuadro vamos a tener los nervios que van a formar parte del plexo que acabamos de explicar y la inervación de cada uno. Vamos a tener que el nervio iliopogástrico va a estar desde L1 hasta T12. Bien, este va a ser sensitivo y motor. Va a tener la función sensitiva de inervar piel y fascia de la zona glútea y superolateral y de la pared abdominal inmediatamente superior al pubis, y motora solamente en la pared abdominal excepto el recto abdominal. El inguinal, que va a generarse a partir de L1 y T12, va a ser sensitivo y motor de igual manera, y va a estar de manera sensitiva en piel y fascia sobre sínfisis púbica, parte superomedial del triángulo femoral, superficie anterior del escroto y raíz y dorso del pene, y motora solamente en la pared abdominal anterior. El genitofrontal, que va a surgir desde L1 y L2, va a ser sensitivo y motor. En sensitivo va a estar en piel y fascia escrotal o labio mayor en mujeres y en la zona adyacente al muslo, que va a ser el triángulo femoral. Y motor solamente va a estar en crimáster. Y vamos a tener siguiente el cutáneo femoral lateral, que va a estar solamente de manera sensitiva.
Este va a estar en piel y fascia de región anterolateral del muslo hasta la rodilla, superficie lateral entre el trocar mayor y el tercio distal del muslo. Vamos a tener el obturador como sensitivo y motor, sensitivo en articulación de cadera, piel y fascia de los 2/3 distales mediales del muslo, y motora son en gracilis, abductor longus, brevis y magnus, pectineo y obturador externo. El femoral, que va a estar de L1 a L4, lo vamos a tener también de manera sensitiva y motora. Sensitiva en la articulación de la cadera, superficial anterior del muslo y anterior medial de la rodilla, medial de la pierna y tobillo y pie. Y de manera motora en pectineo, sartorio y cuádriceps. El plexo sacro vamos a tener únicamente las ramas anteriores, que en su mayoría van a inervar de manera motora. Las ramas van a inervar primeramente el cuadrado femoral y gemelo inferior, el obturador interno y el gemelo superior. En los explácnicos pélvicos van a unirse el plexo autónomo pélvico. Este mismo va a inervar los órganos urogenitales y la parte inferior del intestino grueso. Estas fibras únicamente van a ser parasimpáticas. En el cutáneo femoral posterior va a ser sensitivo. Esto se va a inervar piel, fascia y superficie posterior del muslo y parte superior de la pierna, periné y mitad interior del glúteo. En el pudendo va a ser tanto sensitiva como motora. Va a ser sensitivo en piel y fascia sobre esfínter anal externo, periné y escroto o labios mayores en caso de mujeres, y los 2/3 distales del pene o del clítoris. Y motormente va a fungir la función como el elevador del ano. En las ramas anteriores va a estar el cuadrado femoral y el gemelo inferior, que van a ser inervados motormente por L4, L5 y L1, el obturador interno y el gemelo superior, que van a ser inervados de manera motora por L5, S1 y S2, el pudendo, que simplemente va a ser inervado de manera motora por S2, S3 y S4, y el coccígeo y el elevador del ano van a tener tanto sensitiva como motora, sensitiva en piel y fascia posterior de esfínter anal externo y motora en coccígeo y elevador del ano. Por último vamos a tener las ramas posteriores, que vamos a empezar por glúteo superior, inervado únicamente de manera motora de L4 a S1 en las secciones de glúteo medio, menor y el tensor de la fascia lata. En el glúteo inferior vamos a tener que esté inervado por L5 a S2, únicamente el glúteo mayor, el piriforme de S1 a S2 y el cutáneo perforante de S2 a S3 de manera sensitiva en piel y fascia de la parte interior del glúteo y media del pliegue glúteo. Y los que están entre ambas ramas vamos a tener al ciático, que es de L4 hasta S3, que va a ser de manera sensitiva a partir de la cápsula posterior de la cadera, la cara lateral de la rodilla, anteroposterior, lateral de la pierna, lateral del tobillo, 2/3 posterior laterales del talón, planta y del dorso del pie. Y de manera motora va a ser desde el músculos isquiotibiales, la porción isquiocondilar de adductor mayor, peroneo largo y corto, tibia anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo de hallux, peroneo tentius, extensor corto de los dedos y corto de hallux, gastrocimio, plantaris, popliteo, sóleo, tibia posterior y flexor largo de los dedos, flexo corto de los dedos, abductor y flexor corto de hallux, y el primer lumbrical, cuadrado plantar, abductor y flexor del quinto ortejo, interóseos 2, 3, 4, lumbares, abductor de hallux. Y por último tenemos el cutáneo femoral posterior. Va a ser inervado de manera sensitiva únicamente en piel y fascia posterior del muslo y la parte superior de pierna, periné y mitad inferior del glúteo. Y tenemos enfermedades o como accidentes que podrían llegar a pasar,
Con el sistema nervioso autónomo tenemos relacionados problemas con presión arterial, problemas cardíacos, dificultad en respiración y deglución y déficit eréctil en los hombres. Esto porque ya vimos las funciones que el mismo va a hacer y la manera en la que tanto el sistema nervioso simpático y parasimpático van a actuar de manera correlacionada. Y el sistema nervioso entérico puede presentar trastornos alrededor de todo el sistema digestivo. Y con el plexo lumbrosacro vamos a poder ver que existen neuropatías, melargia y estenosis.